Hola, mi nombre es Gabriela y sean bienvenidos al canal de Alura Latam. El día de hoy vamos a platicar con Alejandro, que es el instructor de los cursos de Data Science en la plataforma de Alura Latam. Alejandro, entonces para ya empezar con el tema de nuestro video, ¿podrías explicarnos qué es la ciencia de datos? Hola Gabriela, hola amigos y amigas de YouTube. La ciencia de datos, según la revista Harvard Business Review, que es una revista de foco de ciencia de datos muy reconocida, la ha clasificado como la profesión más sexy del siglo XXI. Entonces no es una profesión cualquiera y es una ciencia que estudia la forma de extraer valor a partir de los datos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en la actualidad, en todas las áreas de desempeño profesional, los datos se presentan en grandes volúmenes, de diversas formas, en diversos formatos. Incluso ustedes que están viendo ahí, están dando like al vídeo, están generando datos. Entonces se generan datos cada segundo. Tal tamaño de información no es posible de extraer ningún valor a través del BI tradicional. Por esto se ha creado la ciencia de datos. Y más importante aún que trabajar con un tamaño grande de datos es la respuesta a una pregunta: ¿qué va a suceder a continuación? Así es, la ciencia de datos es predictiva. Nos ayuda a detectar situaciones antes de que sucedan. Parece ciencia ficción, pero no, es la verdad. Como fraudes, preferencias de clientes, detección de cáncer, incluso ahora con la pandemia que estamos viviendo, la ciencia de datos nos ayuda a evitar que esto se propague. Muchas gracias por tu respuesta y qué dato curioso que es la área más sexy de 2021, perdón. Así es. Y algo que es muy común, yo veo por lo menos en la ciencia de datos, que es muy común que las personas suelen confundirse. ¿Qué es el Machine Learning? ¿Qué es el Deep Learning? La inteligencia artificial. Entonces, ¿podrías ayudarnos con las diferencias entre ellos y qué es cada uno? Claro, Gabriela. Aunque son términos que tienen bastante relación entre sí, su significado, su forma de crearlas y su foco es diferente. Por ejemplo, la inteligencia artificial nació con la finalidad de darle la capacidad a las máquinas de reproducir lo que hacemos nosotros, los humanos. Es decir, las actividades comunes que hacemos, como digitar una carta, como responder un correo, responder un mensaje, cosas que hacemos rutinariamente. La inteligencia artificial, nosotros solamente tenemos que indicarle un conjunto de reglas y la máquina va a aprender según esas reglas. Como el ajedrez, nosotros podemos enseñarle un ejemplo de inteligencia artificial, es el ajedrez. Nosotros con el tiempo las personas hemos ido enseñando a las máquinas, es posible enseñarle a las máquinas cómo jugar ajedrez. Entonces cuando, por ejemplo, en el ajedrez colocas una ficha delante de una ficha tuya, la máquina automáticamente la va a comer. Esa es inteligencia artificial, imitar a los humanos en su forma más básica. Pero para generar un real conocimiento, un real aprendizaje, surgió el término Machine Learning. Es decir, esta técnica ya no es simplemente tengo que pasarle las reglas a la máquina y la máquina tiene que desarrollarlas o imitarlas. Ya no tengo que pasarle reglas ninguna. La máquina tiene que crear sus propias reglas, tiene que crear su propia inteligencia y decidir si va o no va a hacer algún movimiento. En el caso de Machine Learning, nosotros no le pasamos ninguna regla, solamente le pasamos todos los ejemplos posibles, millones de datos que podamos pasarle a la máquina y que ella misma cree sus propias reglas. Así cuando yo, por ejemplo, en el ajedrez, para seguir con el ejemplo, le pongo una ficha delante de mi ficha, la máquina va a decidir si la come o no, porque ella está pensando en el segundo, en el tercer movimiento, no puede, tal vez no sea tan conveniente comer esa ficha. Eso es Machine Learning. Y si queremos aprofundar un poco más en un concepto mucho más reciente, tenemos el Deep Learning. Existen modelos matemáticos que no fueron tan suficientes como con el Machine Learning. Estos científicos decidieron ir un poco más allá. Decidieron que las máquinas aprendan cómo funciona la mente humana con redes neuronales. Nosotros tenemos neuronios y también fueron creados redes neuronales artificiales para la máquina. Cuando la máquina reproduce o imita al cerebro humano, nosotros estamos hablando de Deep Learning y esto ya existe. Lo usamos para detección facial o vehículos autónomos, estos vehículos que se dirigen solitos, como el de Google, por ejemplo, sin atropellar a nadie, o reconocimiento de voz, o el tan famoso deepfake, que ahora tú puedes ser el Brad Pitt por un día. Todas estas cosas gracias al Deep Learning. Son tres conceptos bastante interesantes.
Wow, eso es muy fascinante y hasta un poquito de miedo nos da, pero es muy fascinante. Tanto que podemos hacer y tanto quanto está avanzando con el deep learning, el machine learning, la inteligencia artificial. Y ahora cambiando un poco el tema y enfocándonos un poco en el área más de tus cursos en la plataforma de Alura. Yo sé que tus cursos son más voltados como con Python. Y una duda que yo tengo es como Python, siendo un lenguaje de programación, ¿por qué es tan utilizado en Data Science? Bueno, genial. Buena pregunta. La verdad nosotros usamos Python porque es un lenguaje mucho más conveniente que tantos otros como hay, como Java, como C, como R. Python es un lenguaje intuitivo, entendible, es fácil, es de código abierto. Entonces, cuando tienes todas esas características en un lenguaje de programación, tú puedes enseñarles no solamente a los profesionales que ya conocen otros lenguajes de programación, que ya son expertos en otros lenguajes de programación, sino que también puedes enseñarle este lenguaje a personas normales que no tienen ningún background, ninguna base de conocimientos en programación. Ellos lo van a entender porque es un lenguaje de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel es un lenguaje que las personas conseguimos entenderlo fácilmente. Por esto, el Python es uno de los lenguajes, creo que es el primero o el segundo, más utilizado en la actualidad. Y no es solamente para Data Science. Puedes utilizar Python para sistemas online, para páginas web, para aplicativos, para celular, games y mucho más. El límite es infinito. Perfecto, gracias por la explicación. Pero también, cuando hablamos de Python, también me vienen como muchas palabras en la cabeza, como Matplotlib, Pandas, NumPy, Seaborn, varias palabras, ¿no? Y yo quería saber si puedes explicarnos qué son esas palabras. ¿Son herramientas? ¿Son frameworks? ¿Qué son? Buena pregunta. Como sabemos, el Data Science se encarga de analizar, transformar y extraer información de los datos. Pero esto no se puede hacer sin el uso de algunas herramientas, de algunas bibliotecas. Necesitamos un conjunto de herramientas, como las que acabas de mencionar, que estén preparadas para realizar cada uno de estos bloques que he mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué herramientas computacionales se pueden utilizar para desarrollar cada uno de estos bloques? Y la respuesta siempre va a ser Python, porque cuenta con una gran cantidad de bibliotecas. Para los que no conozcamos el término biblioteca, es un conjunto de códigos ya programados que ya fueron creados para una acción específica. Y Python tiene muchos de estas bibliotecas, de estas librerías disponibles para cada uno de estas acciones del Data Science. Además de la biblioteca, existe una gran comunidad que da soporte en Internet para cualquier duda que se nos vaya presentando. Entonces, estas bibliotecas que he mencionado, como el TensorFlow, que es para crear redes neuronales artificiales, el Seaborn para visualizar los datos como un dashboard, con líneas, con gráficos, con Py, el Pandas para manipular los datos, el NLTK, que sirve para procesamiento del lenguaje natural, para convertir nuestra voz en ceros y uno. También existe biblioteca para esto en Python, el NumPy, scikit-learn y mucho más. Por eso es que Python es el lenguaje recomendado para iniciarse en Data Science. Ótimo. Muchas gracias por la explicación de todas esas palabras también. Y ahora pensando, con tantas áreas que hay en la ciencia de datos, ¿podrías comentar, por favor, un poco sobre qué es lo que hace un científico de datos? Claro. Bueno, como dijiste, la ciencia de datos puede ser aplicada en muchas áreas profesionales. En la actualidad existen mucha búsqueda por profesionales en las áreas financieras, en las áreas de tecnología, en las áreas médicas, en bancos, etc. Incluso para salir al espacio se necesita científicos de datos. Ahora, ¿por qué son necesarios los científicos de datos? Porque son una clase de expertos analíticos que poseen algunas habilidades técnicas para resolver problemas complejos, problemas que no son del día a día, problemas realmente complejos, cosas que no se hacen en un BI tradicional, por ejemplo. Entonces, dentro de las actividades que realiza un científico de datos está el análisis descriptivo. Son técnicas que utiliza el científico de datos para describir mis datos, describir mi negocio. Por ejemplo, responde la pregunta: ¿quiénes son mis clientes? Mis clientes son personas femeninas que compran tenis para correr, por ejemplo. El científico de datos tiene que utilizar sus técnicas para responder esta pregunta. Pero esto ya lo puede hacer un BI tradicional, Pero el científico, luego de responder esa pregunta, tiene que ir al próximo paso, al análisis predictivo. Ok,
Si ya sé que mi público son mujeres que compran zapatos de corrida, el análisis predictivo te dice, ok, ¿cómo puedo hacer para que en lugar de que me compren zapatos de corrida, también me compren calzado social, por ejemplo? Entonces, el científico de datos realiza un análisis predictivo, intenta descubrir la relación entre el calzado social con las mujeres que compran calzados para correr, por ejemplo. Entonces, ellos a través de técnicas de Machine Learning comienzan a estudiar, a crear modelos con cada uno de los datos que tenemos disponibles en nuestro negocio para intentar hallar una relación y llegar a ese objetivo. Y una vez que hemos llegado a identificar, a crear un modelo que reconoce un cliente que puede ser capaz de comprar este nuevo producto, viene la parte final, que es un análisis prescriptivo. Un análisis prescriptivo, la máquina no solamente detecta un posible cliente, sino que toma una acción. Es decir, automatiza todo el proceso. No tenemos que envolver mucho la parte humana en esta parte de Machine Learning. El científico de datos va a crear las propias inteligencias en la máquina para que la máquina tome la acción. ¿Vendemos el calzado o no vendemos el calzado? Entonces, todas estas actividades son las que realizan diariamente un científico de datos. Interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Entonces, para terminar, ahora ya sabemos qué es lo que hace un científico de datos. Pero, ¿cuáles son las competencias que necesitan desarrollar para volverse un científico de datos? Bueno, los científicos de datos son en parte matemáticos, es decir, números. Partes científicos de la computación, es decir, tienen que dominar algún programa para poder crear sus propios scripts, sus propios códigos. Y la parte de negocios es importante porque si tú no conoces la parte de negocio, no vas a poder identificar el problema y no vas a poder ayudar en la solución. Entonces es una mezcla de tres profesiones: matemática, estadística, programación y negocios. El conjunto de estas tres profesiones nos da un científico de datos. Claro, esta es la parte resumida, pero si vamos a hablar de detalles, tenemos que colocar estadística, ingeniero de software, procesamiento de datos, matemáticas, programación, visualización de datos, machine learning y pues todos los skills que tenemos dentro de los negocios. Por eso que el científico de datos es una persona que está siempre en constante aprendizaje, porque es una profesión nueva y para poder convertirse en un experto en esta área siempre hay que estar estudiando. Y recuerden que es la suma de tres profesiones juntas, entonces hay bastante que estudiar, pero por esto son tan procurados, tan buscados en el mercado profesional y también son muy bien remunerados por esto. Sí, creo que este es el punto clave, ¿verdad? Siempre hay que estar estudiando. Alejandro, muchas gracias por tu participación aquí en el canal con nosotros. Muchas gracias por resolver nuestras dudas sobre la ciencia de datos y los científicos de datos. Y si te gustó este tipo de contenido, suscríbete en el canal que pronto volveremos con más videos.